convencidos de que el Padre está haciendo cosas grandes en nosotros y nos está uniendo cada vez más. Le damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Te estábamos esperando. Y a ti te extrañábamos. Claro que sí. Doña Mary, está de su cuenta, doña Mary. Doña Mary. Hágame el favor, doña Mary. Ya usted sabe que hoy el tema que tenemos en el día de hoy es no quiero el llamado. Y yo sé que muchos de ustedes han, como decían en la proclama, muchos de nosotros hemos dicho, ¿el qué? Yo. Pero ni loca, suélteme en banda. Mande a otro, yo no puedo. Exacto. Yo no me sé ni un versículo. Pastor, profeta, intercesor, cuando yo no me puedo ni levantar temprano. Pues mira, te voy a decir una cosa. Por ahí hemos pasado todos. Es lo primero que quiero decirte. Porque si tú estuvieras queriendo o pretendiendo autollamarte, perdón, yo te diría que tú tienes un problema. Si tú te quisieras autollamar y autodenominar cualquiera de los llamados ministeriales que el Señor tiene, yo digo que tú tienes un problema y fácilmente incluso hasta mental. ¿Por qué? Porque el síntoma principal, y no he empezado a predicar, pero voy a hablar de lo que tú sientes y de lo que yo he sentido. El síntoma principal de alguien que no quiere el llamado es porque siente que le queda grande. Es porque siente que no son dignos. Es porque sienten que todavía tienen unas cositas por ahí que tienen que arreglar, que resolver, y que Dios no los va a recibir porque yo tengo unos cuantos paqueticos por ahí callados. Y como yo tengo unos paqueticos por ahí, ¿cómo voy a representar a Dios? ¿Yo voy a dejar a Dios en ridículo? Pues mira, yo vengo a decirte que tú no eres ni el primero ni el último. Y que a todos los que Dios llamó, por lo general, también se le negaron. O sea que tú vas bien. Mírale al lado y diga, pues yo voy bien. Pues yo voy bien, yo cumplo los requisitos. Si tú dijiste que no, si tú estás reculando de lo que Dios dijo de ti, ¿tú vas bien? Es todo lo contrario. Si tú hubieras dicho que sí desde el principio, yo te digo, mira, vamos a hacerte una cita con un psiquiatra. Porque nadie acepta la primera. Amén. Entonces vamos a comenzar. Y yo quiero, para poner el fundamento, irme a un versículo muy atípico con relación a esto. Y me quiero ir, por favor acompáñenme, a la parábola del banquete de bodas en el libro de Mateo 22. El libro de Mateo 22, desde el comienzo. Ayúdenme por favor leyendo, reverenciamos la palabra en la medida de lo posible. Usted que está en su casa, que nos ve ahora por Zoom o que nos ve en YouTube en diferido. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice: Jesús comenzó a hablarles. Yo quiero que usted vea esto con discernimiento. Que vea esto con discernimiento, cualquiera la que usted quiera, todas le van a dar duro. Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Y yo quiero que usted entienda. Les dijo: sucede con el reino de los cielos como un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar otros criados encargándoles: digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé a matar mis reses y animales engordados y todo está listo. Que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos.
Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados: el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a la calle y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo que los que atendían las mesas, dijo a los que atendían las mesas: átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera, entonces vendrá el llanto y la desesperación. Padre, te doy gracias. Yo exalto, Señor, y reconozco tu grandeza en esta mañana. Yo te pido, Padre, que el espíritu de entendimiento y de discernimiento venga sobre tus hijos de una manera poderosa en este día, para que ellos puedan recibir lo que tú quieres transmitirle en el día de hoy. Padre, que no haya tergiversación de la palabra, que no haya añadidura ni leuda, Señor, en esta masa que tú has traído para alimentar a tu pueblo. Pasa carbón encendido por mis labios para que solamente lo que tú quieres salga de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Él describe, recuerden que esto es Jesús que está hablando en una parábola. Esto no es Mateo haciendo un cuento. Bien, entonces él describe en esta historia la oferta del evangelio. Alguien me habló un día sobre vender el evangelio. ¿Quién fue que dijo eso? Héctor, ¿verdad? Claro, como buen mercadólogo, él hablaba de hacer la oferta del evangelio. Pues mira, Héctor, esta es la oferta del evangelio. Primero a los judíos y luego a los gentiles. La nación israelita, ustedes saben que rechazó tajantemente la oferta que Dios le hizo por medio de esos profetas. Y debido a ese rechazo, Jesús lo que hizo fue anunciar juicio, lamentablemente. Anunciar la destrucción que iba a traer a Jerusalén por medio del ejército romano. Pero en la providencia de Dios, diga usted, la providencia de Dios. La providencia de Dios. Este rechazo, como siempre, el Padre todo lo usa para bien. Fue la oportunidad para que el evangelio se extienda a esos gentiles. Lo que usted piensa que es el final de su historia, Dios lo transforma en gloria. Y el resultado, como dice Mateo 22:10, es un salón de boda lleno de invitados. Jesús termina de contar la parábola del banquete de bodas pronunciando en el versículo 14 un aforismo que resume su significado. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Muchas veces decimos este versículo, lo usamos como cliché, pero no tenemos idea de dónde se desarraiga, de dónde viene. Y voy a comenzar estableciendo qué es el llamado para que podamos entender lo que Jesús quería decir en esta parábola con toda esta explicación que él estaba dando. Y entender esta frase, este versículo 14, es lo que te va a ayudar a ti para entender la parábola completa. Si quieres la puedes buscar en versión TLA, la puedes buscar en versiones más llanas para que hagas una idea más aterrizada. Pero yo quiero explicarte un poco hoy. Recuerda que vamos a hacer 2 partes de esta serie. ¿Qué quiso decir Jesús cuando él afirmó: muchos son llamados, pero pocos son escogidos? Y para responder y comprender lo que Jesús quiso decir, vamos primero a definir llamado y escogido. La palabra llamado está presente a lo largo de toda la parábola. Y en el texto griego se dice que los sirvientes llamaron a los que habían sido invitados a las bodas, como dice el versículo 22:3. Los invitados judíos son los llamados, lo dice en el 4 y en el 8. Y a continuación se ordena a los siervos que llamen a los gentiles, eso está en el versículo 9. Y esta palabra es traducida, la palabra llamado,
en el verso 14 específicamente, pertenece a la misma familia que la traducida por llamado en los versículos 3, 4, 8 y 9. No se usa la misma palabra en el original, pero quieren decir lo mismo. Es lo que quiero que por favor me entiendan. Este patrón nos ayuda entonces nosotros a comprender la naturaleza del llamado al que el Señor se refería en esta parábola. Recuerden que él usaba parábolas para que no todos pudieran entender, que solamente los entendidos en los tiempos, los que estaban designados para comprender y venir a los pies de él, entonces eran los que iban a poder comprender lo que él hablaba en parábolas. Y este llamado o una invitación de Dios por medio de sus siervos, los profetas del Antiguo Testamento, que lo hacían constantemente. Recuerden que en esa época ellos solamente tenían el libro de Isaías, y ellos se sentaban los sábados en la sinagoga a leer el rollo, que era el libro de Isaías, el profeta que ellos tenían. Ese llamado invita a los oyentes, señores, primero que nada a arrepentirse y a creer en las buenas nuevas que los siervos proclaman. ¿Es posible rechazarlo como usted lo ha hecho? Repito, es posible rechazar el llamado de Dios tal como usted lo ha hecho en muchas ocasiones o lo sigue haciendo, y tal y como los judíos también lo hicieron en un momento determinado. Y entonces Jesús lo que hace es que él enseña en la parábola que aquellos que rechazan el llamado son culpables de rechazarlo. O sea, no se los deja pasar. ¿Qué son los escogidos? Son aquellos que responden. ¿Quiénes son aquellos que responden de manera sincera al llamado de Dios por fe? Jesús los llama escogidos, y tal como la palabra griega debe ser traducida en realidad como los elegidos. Nosotros lo conocemos como escogidos, pero en su raíz, la raíz en el idioma en el que fue escrita la Biblia, en realidad debe ser elegidos. Estos son los que el Padre escogió en Cristo desde antes, como decían ahorita en la proclama, de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, como establece la palabra en Efesios 1:4. Anótelo ahí para que usted lo busque. Solamente los escogidos constituirán a los redimidos cuando Cristo vuelva en gloria. Repito, usted como llamado se puede dar el lujo de rechazarlo. No hay ningún problema, usted tendrá en algún momento alguna consecuencia. Pero solamente los escogidos son los que van a ser redimidos en la segunda venida. La elección eterna de Dios asegura que nosotros le vamos a responder sinceramente al llamado. Él te llamó, tú decides porque tiene libre albedrío, pero dependiendo de lo que tú decidas, tú sabes cuál va a ser tu futuro, como decía Rayleigh ahorita. Los de allá afuera andan paniqueados porque no pueden hablar de futuro, porque me espera una desgracia. Nosotros sabemos cuál es nuestro futuro y nos estamos ahorrando esa ansiedad, porque nosotros tenemos un futuro de esperanza en Cristo Jesús. También dice la palabra en 1 Corintios 1, 28 y 29, también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pastores, ¿qué quiere decir eso? Que la gente de la que tú te ríes, de la que tú te burlas, de la gente que tú dices, ¿qué cristiana? ¿Qué cristiana es este? ¿Qué cristiano es ese? Míralo a él. Esas son las que a la gente le gusta, le place, disfruta escoger para avergonzar a los que se creen que saben. Para avergonzar la sabiduría de los que se han jactado de que saben, de que se creen eruditos, ya sea de la palabra, de que se creen que son la gran cosota con su dinero, de que se creen que tienen relaciones. Al vil y al menospreciado es el que Dios escoge a propósito para levantarlo y glorificarse, y que nadie pueda decir, fui yo que lo hice. No, fue Dios. Claro, hay un aspecto muy general de ese llamado, donde nosotros todos hemos sido llamados a través de Cristo Jesús para ser sus hijos por la fe, vuelvo y repito. No es que Él anda escogiendo, ni haciendo trúcamelo. Todos somos llamados. Fíjense que Él comenzó a llamar
por rango, sino si usted se va a la parábola, comenzó a llamar por grupos. Llámeme al tal grupo, llámeme a tal grupo. Tal grupo volvió a su negocio, tal grupo volvió a su asunto, tal grupo volvió a delinquir. Y ahí es que entonces él decide hacer un llamado aún mayor. Hemos sido llamados a ser santos y hemos sido a llamar a ser luz en medio de las tinieblas, pero no es la tiniebla de otro lado, es primero que por su casa. Usted no puede venir a decir yo soy evangélico aquí en la iglesia. Usted tiene que ser cristiano en todas partes. No, que mañana es día de fiesta, yo mañana cojo vacaciones y me doy un humo en el colmado. Me voy a jugar bingo y voy a apostar todo lo que me gané el 30. Yo no le estoy haciendo mal a nadie. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Lo que pasa es que si tú fuiste escogido, no te luce. Porque tú tienes que dar testimonio. Todos los creyentes compartimos este privilegio y ese sentido general del llamado. Pero hay algunos, como yo siempre les digo, que no vinimos con soga. Hay algunos a los que Dios les permite hacer algunas cosas y como dicen por ahí, ¿quiénes saben de Chichigua? ¿Quién han volado Chichigua? Usted sabe lo que yo voy a hablar. Y Dios le da banda. Dios le da banda. Pero ven acá. Y fulana tiene tanto no viene a la iglesia. Pero ven acá, fulano tiene mucho tiempo que ni siquiera entra al matutino. Y usted falta un día y usted siente que le caen todos los palitos arriba. Un día. Y el otro todavía en banda ahí. Ahí. Esa es la diferencia entre el llamado y el escogido. El libre albedrío te permite cierta comodidad, pero aún así la comodidad se te pierde ante el llamado. Y yo me refiero específicamente al camino particular que Dios traza para cada uno de sus hijos y a esas capacidades con las que Él te ha dotado a ti, con las que me dotó a mí, con las que dotó a cada uno de manera especial, individual, y que nosotros estamos llamados a ejercer de manera obligatoria para edificación de su pueblo, dice la palabra. No es opcional. Usted fue llamado y usted, como decía ahorita, desde antes de la fundación del mundo. Ese paquete de talentos y de dones también se lo dieron al mismo tiempo. Y con ese paquete de dones y talentos es que Dios está esperando que usted responda para edificar su iglesia. Si usted no asume, si usted no despierta, si usted no hace lo que tiene que hacer, su iglesia va a andar coja. O en todo caso a usted lo van a desechar y lo van a sustituir. Algunos habrán sido llamados, como dice la palabra, a pastores, a misioneros, a profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, empresarios, ¿por qué no? Escritores, ¿por qué no? Pero sabemos que cada uno de nosotros tiene un llamado particular, un propósito. Hay un llamado macro y hay un llamado micro. Hay un llamado meso, que es el medio. Y ese destino en el que Dios nos ha plantado, nos ha incluido, nosotros debemos de alcanzarlo. Y de eso es lo que yo quiero hablar. El llamado de Dios en nuestra vida y cómo muchas veces la forma en la que estamos viviendo, las decisiones que nosotros tomamos equivocadamente, nuestros pecados, nuestras inclinaciones, nuestros pensamientos nos van alejando de esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y el ejercicio de ese llamado, porque es muy lindo saber que yo tengo el llamado a profeta, pero yo nunca me acerco a donde se me va a formar como profeta. Yo sé que tengo el llamado de pastor, pero yo no me acerco ni a lo más mínimo de la formación que requiero como pastor. Dios me está llamando como intercesor de las naciones, pero yo no me ocupo de leer la palabra para conocer la base bíblica y el fundamento con el que yo debo comenzar a orar. Dios me está llamando como intercesor de finanzas, pero yo no me ocupo de ponerme en orden para poder estar en la posición de justicia, de orar por las finanzas y de que Dios me bendiga primero.
Entonces, esto se traduce a estancamiento y, como decía ahorita Lía, a retención de lo que Dios dijo de mí y para mí y a través de mí. Porque esa es la parte interesante. No es que tú no vas a recibir, es que nadie a tu alrededor va a recibir a causa de tu desobediencia. Y vamos a comenzar con mi querido niño Jeremías. Jeremías 20, versículos 7 al 10. Y la Biblia, este capítulo lo llama tal cual, queja de Jeremías. Jeremías 20, 7, 10. Quizá usted se va a sentir identificado. Señor, me convenciste y yo me dejé convencer. Pero hay otras versiones que están más fuertes que esa. ¿Cuál tú tienes ahí? No, ponme otra, ponme la TLA. No. Ponme la NTV, a ver. Cámbiala de versión para que ellos puedan ver. No, sigue. Otra. Otra. Esa está muy linda todavía. No, ve poniendo las que hayan ahí. Pero en ese mismo versículo. Sigue. Ya. Bien, el caso es que hay una versión que dice, gracias. Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar. Eso es como que tú y yo estamos jugando escondido y yo me la creí. Señor, tú me engañaste, gracias. Me estafaste y yo me dejé estafar. Así es que yo lo siento. Así es que yo siento la forma en la que Jeremías se refiere al Señor en ese momento. Hay versiones que dicen me sedujiste, hay otras que dicen me llamaste, me convenciste, exactamente. Me metiste al medio. Yo me dejé engañar, eres más fuerte y me venciste. Yo voy a seguir con la mía para guardar la compostura. Soy motivo de burla cada día. ¿Alguien en su camino cristiano ha sido motivo de burla de la gente que les rodean? Oye, pero tú sí eres ridícula. Oye, pero tú sí eres religioso. Oye, pero lo tuyo nada más es iglesia ahora. Oye, pero ¿y tú no puedes salir los domingos? Tú estás quedado. Tú no puedes faltar a la iglesia un día. Ahí vienes tú con la misma cantaleta de toda la semana. No me vuelvo a invitar a la iglesia que yo no voy ahí. Yo quiero dormir. No, yo duermo los domingos, no me llame. Soy motivo de burla cada día. Todos se burlan de mí. Cuando hablo, grito. Anuncio el dolor y la violencia. Porque si usted no lo sabe, Jeremías lo que recibía era palabra de juicio. Y él se quejaba ante Dios porque toda la palabra que le daban, como una amiga que yo conozco, de ridícula, una vez pidiéndole, Señor, pon palabra de miel en mi boca, Señor, que salgan palabras dulces, que la gente las reciban con amor, que la gente las reciban con... Y se baja la tipa que está predicando. Yo estaba visitando una iglesia y la tipa me dice, deja de pedirle al Señor que te dé palabra de miel porque eso no está en tu diseño. Una señora que nunca había visto y que nunca jamás volví a ver. Así mismo, y me lo dijo fue con cara de amenaza, con cara de no buenos amigos. Y me pasaba lo mismo que Jeremías. Yo decía, oye, pero yo nada más hablo para eso. Anuncio dolor y violencia. El mensaje del Señor es causa de mi desgracia. Eso es Jeremías, señores. Se ha convertido en algo de lo que la gente se burla todo el día. Yo dije, ya no anunciaré más de él. Se le metió la rosa de Guadalupe. No volveré a hablar de su nombre, María Josefina. Yo me lo imagino.
Pero recuerden que, espérense, que ustedes no se están olvidando, es que Jeremías era un carajito. Era una pataleta de adolescente. Yo dije, ya no anunciaré más de él, no volveré a hablar de su nombre. Pero su mensaje dentro de mí se convierte en fuego ardiente, me cala hasta los huesos. Hago todo lo que puedo por contenerlo, pero me es imposible. He escuchado a muchos que susurran burlonamente, el terror lo tienes rodeado. Anunciemos el terror, anunciémoslo. Incluso mis amigos me observan para ver si me equivoco y dicen, esperemos que se equivoque y así podremos derrotarlo para vengarnos de él. Yo te espero en la bajadita cuando tú te hartes de ser cristiana. Aquí yo te espero con las dos pequeñas. Cuando tú te canses de ir a la iglesia, yo te estoy esperando aquí para que volvamos a apostar, para que volvamos a beber en el billar. Usted sabe, la gente que está esperando que usted se desgracie la vida y el evangelio, usted salga a hablar mal del evangelio. Porque Dios no le funcionó cuando es usted el que tiene el problema. Cuando es usted que está dejando a Dios en vergüenza con la inconstancia y la inestabilidad que usted presenta por no seguirle como se le manda. En primer lugar, no es poca cosa el que usted rechace a Dios. No es poca cosa el que usted rechace el llamado de Dios cuando un mensajero del Padre viene a usted y le dice lo que usted tiene que saber. Eso no es poca cosa, no lo cojamos de relajo. Dios responsabilizará, como hizo en la parábola, a los que le rechacen o los que le rechazaron para el día del juicio. Yo tengo gente que está soñando con la trompeta, tengo gente que está soñando con sangre, tengo gente que está soñando con la venida, tengo gente que está teniendo sueño apocalíptico. ¿Qué más o menos usted está esperando? Que el ángel de Jehová le visite y le diga, atiende tus cartones. Señores, es muy fuerte lo que viene. La palabra dice que los tiempos no se van a poner mejores, van de mal en peor. Y nosotros tenemos que ponernos donde el capitán nos vea para cumplir la parte que nos toca. Ah, no, que yo no tengo tiempo, que tengo una agenda, que tengo mucho trabajo, que tengo 3 trabajos, que tengo esto, que tengo aquello. Y realmente yo no he podido. Y yo no puedo. Yo no tengo tiempo para ir a la iglesia 2 veces a la semana. Yo no tengo tiempo para ir a las actividades de la iglesia. Sí, yo tengo una relación con Dios en mi casa. Wow, sí. Yo no necesito ir a la iglesia. Ustedes sabían que ese rechazo se somete al juicio de Dios. Cuando tú sabes que tienes un llamado, cuando ya Dios ha mandado gente a hablarte del llamado que tienes, eso va a ser sometido también el día del juicio. La mala noticia es que no tenemos poder nosotros mismos para cambiar nuestros corazones rebeldes. Todo lo que tú estás haciendo para seguir alejado de Dios, tú no lo tienes en control. Tú necesitas venir a Él para que cada una de esas áreas sean trabajadas. Pero la buena noticia es que Dios se agrada de cambiar corazones rebeldes y poder apacibles a través del Espíritu Santo. Por eso en Romanos 12:2 nos dice de que cambiemos nuestra forma de pensar y no nos conformemos con lo que hemos recibido en este siglo. No, pero es que es imposible yo seguir al Señor, porque es que si yo, imagínate, yo tengo ahora que dejar de ponerme el pedacito de tela. No, es que ahora tengo que vestirme como una vieja, como tú. ¿Dijo quién? Yo no tengo falda. Wow, ni vestido. ¿Quién te dijo que para venir a la iglesia tú tienes que buscar eso? ¿Quién te dijo que tú tienes que tener ropa nueva? Rebote boutique. Ustedes saben que yo soy muy orgánica. Yo lo digo relajando, pero es la realidad. Muchas veces, ay, que yo no me lavo la cabeza para ir a la iglesia, mi amor. Y venimos a olerte la cabeza. Venimos a ser impartidos por el Espíritu de Dios, que está por encima de eso. Y no es solo eso, sino también Él está en nuestro sufrimiento y nosotros estamos rechazándolo para una cosa sin saber que también lo estamos rechazando para la otra.
Yo no quiero que Él se meta en mi vida para ponerme reglas, pero entonces yo sí quiero que Él venga cuando yo estoy enfermo. Yo sí quiero que venga y me bendiga y abra la ventana de los cielos y los portales de dimensiones del tercer cielo para que me baje la paca. Porque yo quiero que Él sea mi vaqué y sea mi sugar daddy, pero yo no quiero comprometerme con Él. Yo quiero que Él me mande la compra a mi casa, pero yo no quiero diezmar ni ofrendar. Yo quiero que Él me dé el trabajo. Y cuando me dé el trabajo me dé garito de la iglesia y no me vuelven a ver. Es que el trabajo no me deja ir, no tengo tiempo. Eso es incongruente porque Él no te va a dar una cosa que te aleje de Él, mi amor. Y te lo advierte. Te advierte que no te haga ídolo ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y tú no puedes volver un trabajito de porra tu ídolo. Cuando Él alimentó un grupo de gente, una balsa de sinvergüenza en el desierto por 40 años, ¿no te va a mantener a ti? ¿No te va a suplir a ti? No, hombre, no. Romanos 5, versículos 3 y 4 dice, y no solo esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Romanos 5, versículos 3 y 4. Y de esa parte yo te quiero hablar ahora. Yo quiero hablarte de situaciones que quizá para ti son de sufrimiento o de crujía, como tú lo llamas, o si no sé si tú eres de los que viven en una batalla todo el tiempo, tú vives guerreando todos los días, yo no sé, pero hoy yo quiero hablarte de situaciones que a ti te anclan. Películas que tú te estás creyendo en tu mente y no te dejan avanzar. Y no solamente que no te dejan avanzar, sino que te desvían de lo que Dios quiere para ti, para este tiempo. Y para eso yo voy a tomar la vida del compadre Abraham. Porque Abraham, ¿cómo es que le llaman a Abraham? El padre de la fe. Y se supone que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, el que tiene fe no tiene problema. Dicen allá afuera. Pero vamos a ver lo que pasaba con Abraham, aún siendo el padre de la fe. Vámonos al capítulo 13 de Génesis. Específicamente vamos a hablar de 4 cosas por las que Abraham con las que tuvo que batallar. 4 cosas de las que él tuvo que deslastrarse, soltarse para poder avanzar en el camino que Dios le había dicho. Señor, ustedes se acuerdan de lo que Dios le dijo. Te haré una nación grande y vas a ser padre y de naciones, bla, 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 bla. Después de ahí fue que Abraham metió la pata como 300 veces. Lo que pasa es que usted no lee la Biblia. Usted se cree que nada más con esa palabrita ya todo se terminó. Dios le preparó algunas cositas, unos paqueticos a este hombre de Dios con el propósito de que tú y yo también nos podamos identificar con ellas y poder deshacernos del pecado y de las cosas que nos asedian constantemente y que nosotros albergamos en nuestro corazón y no nos dejan avanzar. Segunda de Pedro 1, versículos 10 y 11 dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo lo voy a repetir porque usted no ha entendido nada. Segunda de Pedro 1, versículos 10 y 11. Por lo tanto, hermano, esto es el apóstol Pedro hablando. Esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Esa es la premisa. Si hacen estas cosas, sigue siendo premisa. Si hacen estas cosas, no caerán jamás.
y se le abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú tienes que hacer esto para poder ver esto. Para que las puertas se te abran de par en par, para que no caigas jamás, tú tienes que estar esforzándote todos los días y asegurándote todos los días por ese llamado que Dios te entregó. Entonces, el primer huevo de Abraham, para que me entiendan, el primer huevo que puso Abraham, desobediencia y falta de oración. Pastora, pero es el padre de la fe. ¿Usted lo va a desacreditar aquí? No, yo te voy a contar lo que dice la palabra. El llamado de Dios, dentro de todo lo que requiere, lo primero que requiere es obediencia. Eso es lo primero. Aunque usted no lo entienda, aunque usted no sepa para cuándo es, requiere que usted obedezca la voluntad de Dios en su vida. Y eso, la única manera de usted mantenerlo y recibirlo es a través de una vida de oración. Cuando usted no ora, usted no conoce la voluntad de Dios para su vida. No tiene la capacidad de mantener la voluntad de Dios en su vida. Nos vamos al capítulo 13 de Génesis, versículo 1 al 4. Dice: subió pues Abraham, en ese momento él era Abraham todavía, de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Recuerde que Abraham era multimillonario. Abraham no era un chivo harto de jobo, era millonario. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Abraham era un hombre llamado por Dios, y eso no se lo despinta a nadie, nosotros lo sabemos. Y a él lo llamaron para un destino particular. Él tenía una promesa particular y él salió en obediencia a esa promesa. Salió de su tierra y parentela sin él saber para dónde iba. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, en el capítulo anterior vemos que debido a una sequía que había en esa época, se lo dejo de tarea para que usted lo lea, Abraham desciende a Egipto a morar ahí. Esto es como la gente que deciden mudarse, que deciden irse sin que Dios le haya dicho vete, sin que Dios le haya dicho vende, sin que Dios le haya dicho compra. Y usted está dando pasos sin la dirección de Dios. Y entonces ahí comienzan a caerle los paritos a Abraham, y experimentó muchísimos problemas debido a que él comenzó a mentir. Él comenzó a hablar mentira. Y una de las mentiras más grandes que él tuvo que decir fue que su mujer no era su mujer. Estoy hablando de Abraham. A Faraón él le dijo que ella no era su mujer. Y aún así, Dios lo guardó, como te ha guardado a ti, como me ha guardado a mí muchas veces que hemos metido la pata. Muchas veces que hemos desobedecido. En su desobediencia lo habían acompañado su esposa y su sobrino Lot. Y gracias a Dios también lo acompañaron en su decisión de regresar a lo que Dios le había llamado. O sea, que hicieron que arrepentimiento, porque arrepentimiento es devolverme cuando yo lo estoy haciendo mal. Y es que la desobediencia no solamente nos afecta a nosotros. Cuando usted desobedece lo que Dios le está diciendo, todo el que está en su entorno paga la cuava. Cuando usted está desobedeciendo, la falta de gracia y de favor de Dios afecta a todo el que está en su entorno. Cuando usted está en desobediencia, por más mínimo que sea, lo que Dios le prometió se pasma en el segundo cielo.
Dios llamó a Abraham a permanecer en la tierra que él le estaba mostrando, pero Abraham se movió en base a lo que veían sus ojos. ¿Qué era lo que veían sus ojos? Sequía. ¿Cuál es la sequía que tú has estado viendo por la que te quieres mover? ¿Cuál es la sequía que tú estás viendo financieramente, emocionalmente, laboralmente, que tú sin dirección de Dios estás pensando moverte donde Dios no te ha dicho que te muevas? Abraham vio sequía. Abraham veía conflicto. E hizo todo lo que un ser humano normal haría. Salió a buscar su beneficio para suplir su escasez. Pero al hacer eso y movido por esas circunstancias y no por lo que Dios le había ordenado, él estaba saliéndose de la voluntad de Dios. Y al desobedecer y caer en pecado, él abandonó 3 cosas. Número 1, el lugar de su morada, que era lo primero que Dios le había dicho. Número 2, el altar que él había construido. Y número 3, dejando el altar, también dejaba su vida de oración. Y ese es un precio muy alto que él se arriesgó a pagar por un beneficio temporal. Porque vuelvo y repito, él estaba viendo con los ojos naturales. Él no estaba viendo lo que Dios veía, lo que Dios ya le había comunicado, y decidió tomar decisiones. Abraham efectivamente se libró de la sequía, claro que sí, pero abandonó lo único que le podía dar paz y el verdadero gozo, libertad y fortaleza, que era cumplir la voluntad de Dios. Sació su sed física saliendo a buscar lo que necesitaba, pero a cambio de eso se metió de lleno en un desierto espiritual del que, gracias a Dios, Dios no lo abandonó y pudo salir. Y esto es tremendamente peligroso y me hace pensar muchas veces que nosotros hacemos este tipo de intercambio con Dios y queremos hacer trueque, queremos hacer negocios con Dios. Intercambiamos lo que aparentemente representa para nosotros alegría, diversión, comodidad, placer, un deseo cumplido. Y a cambio de todo eso, nosotros perdemos la comunión con el Señor. Y intercambiamos por culpa, por vergüenza, por dolor, por frustración. Porque al final, mientras más me alejo de la voluntad, más me alejo de lo que me va a cubrir, que es la voluntad. De lo que me va a sanar, que es estar bajo la voluntad. ¿Te has visto tú en alguna situación como esta? Que has dejado lo que Dios te ha dicho y has desobedecido al Señor. Has comenzado a hacer cosas que tú sabes que Dios no te dijo que hicieras. Y has comenzado a ver cómo todo se va desmoronando. Entonces tú conoces lo que vivió Abraham. Tenía comida y agua en Egipto, como probablemente lo hiciste tú en el momento en que te moviste y creías que ibas a tener comida y agua. Pero te estaba muriendo de hambre espiritualmente. Moverte del lugar donde Dios te tiene, donde Dios te dijo, te hace un desnutrido espiritual. Y estaba rodeado de gente porque él se fue a un lugar donde ya no había situaciones, donde ya no había conflicto, donde ya no había nada de eso, pero estaba rodeado de gente que no podía, con las que él no podía tener comunión, porque no pertenecían a su diseño. Él fue probablemente, como era una persona de recursos, fue halagado, le daban presentes, una serie de cosas, pero a eso a él ya no lo llenaba, porque ya él estaba en otro nivel de relación con Dios. Él había perdido, él tenía presentes, pero había perdido la alabanza a Dios. Salvó su vida diciendo que su esposa no era su esposa, sino que era su hermana, y entregó su esposa a los paganos. Sara se prestó a eso por obediencia de él, pero él era el sacerdote.
la decisión era de él. Y aunque al final él fue reprendido por incrédulo, por el mismo faraón que le engañó, Dios también lo ayudó. Pero no tenemos que llegar ahí. No necesitamos que faraón nos reprenda por habladores, por estar viviendo en una fachada, una movie que no nos corresponde. Las tinieblas conocen. No necesitamos estar diciéndole a la gente lo que yo soy cuando no lo soy. En vez de dirigirme hacia lo que Dios quiere que yo me dirija y comenzar a convertirme en lo que Dios dijo. Qué triste que un creyente tenga que ser reprendido por un incrédulo por causa de un mal testimonio. Eso es terrible. Usted sabe la gente que hay afuera que son más creyentes que usted y que yo y que no pisan una iglesia. Birmania y yo estuvimos en San Pedro de Macorís. ¿Qué día fue? El jueves. Viendo a mi hija espiritual que vino de Estados Unidos para los acuerdos de abrir la célula en Estados Unidos, en Orlando. Y quien nos atendió era un joven homosexual. Y el joven tenía una atmósfera de adoración en el lugar que nosotros estábamos almorzando. Y nosotros, una de ellas le pregunta, ¿tú eres cristiano? No, pero esa música me trae paz. Sí. Y me busco mucho problema con mi jefa, porque mi jefa dice que todo eso es mucha bulla. Que le pongan nada más las que son suavecitas, porque las otras son un escándalo. Y mientras estuvimos ahí hubo adoración todo el tiempo. A él se lo tienen prohibido. Él se la está jugando. Él no es visitante de una iglesia ni es cristiano. Y tú probablemente en tu casa no escuchas una adoración. Y yo estoy hablando que ese es su lugar de trabajo, donde él trabaja hasta las 11 de la noche. Y a ti te cuesta poner una alabanza para cocinar, te cuesta poner una alabanza para lavar, te cuesta poner una alabanza cuando estás trapeando, te cuesta poner una alabanza cuando estás en el carro, te cuesta, porque tu identidad no está ahí. Voy para allá, voy a buscar. ¿Esa te gusta más? ¿Cómo es la que dicen ahora? Que me dice una muchacha ayer, cuando yo mando mi tarea yo tengo un susto, porque al lado de mi casa hay un billar. Y un día de esto la tarea mía de adoración va a salir en el fondo. ¿Cómo era que ella decía? La cosa esa que está de moda. ¡Báilala, Ronnie! ¡Peléala, Ronnie! Dice ella, la profesora me va a tener que excusar porque un día de esto el billar va a estar en su buena y yo voy a tener que grabar la tarea con lo que haya en el fondo. ¿Y sabe qué decía uno de ellos? Decía al principio, cuando yo tenía que grabar, soy yo la única persona conversa en mi casa. Cuando yo tenía que grabar mi tarea, porque tenemos que mandarle tarea de audio a la profesora, yo me escondía, yo me iba al carro, yo me trancaba en el closet y yo lo hacía donde nadie me viera. Pero ahora todo el mundo, como el billar hace eso, como todo el mundo sabe que yo soy cristiana, tienen que aguantarme voceando en el medio de mi casa grabando mi tarea. Porque ellos tienen que aguantar lo que el billar pone. ¿Por qué no me aguantan a mí? ¿Cuántas cosas tú estás callando de tu vida de creyente porque a otro le puede molestar? Porque otro se va a sentir incómodo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El carro tuyo. Que escuche, tiene que escuchar lo que tú escuchas. Tú eres que tiene, dice la palabra que tú eres que tiene que convertirlo a ellos, no ellos convertirte a ti. Entonces, ¿cómo salió Abraham de esta situación? ¿Cómo salimos tú y yo de la desobediencia y regresamos a los caminos del Señor y al cumplimiento de nuestro llamado? El primer paso es el arrepentimiento. Y cuando estoy hablando de arrepentimiento, no estoy hablando del arrepentimiento que venden los religiosos. Yo no estoy con eso. Si no te arrepientes, te va para el diablo, te va para el infierno. No. Tú sabes que te toca, pero no. Porque entre una cosa y la otra hay una misericordia, hay un favor y hay una gracia. Disculpa. Si ese es el Dios que tú estás predicando o el Dios que tú conoces, no es el Dios que yo conozco. ¿Ok?
Abraham regresó de Egipto al lugar donde Dios lo había llamado. Y lo primero que hizo fue media vuelta, huella al revés. Me voy para lo opuesto a lo que estoy haciendo porque sé y reconozco que lo he estado haciendo mal. Eso es lo primero. Aún a pesar de su desobediencia, señores, Dios guardó, porque acuérdense que había una promesa que lo estaba esperando. Mientras ellos no estaban en el camino a la promesa, todo lo que Dios le había prometido estaba frisado. No había Isaac, no había nada, no había multiplicación. Porque aparte de todo, usted sabe que Lot estaba en el paquete y Lot no estaba incluido. O sea que él comenzó desobedeciendo desde el principio, montando gente que no iba. ¿Ok? Vamos a seguir. Dios no abandona a sus hijos aun cuando están en pecado y en desobediencia. Él nos disciplina, pero Él no nos abandona. Vamos a cometer errores, vamos a vivir las consecuencias, pero Dios nunca se va a apartar de nosotros. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Porque Él sabe dónde nos puso y en la condición que estamos viviendo de nuestra naturaleza caída, y sabe que vamos a cometer errores. Él no está esperando que tú y yo seamos perfectos, pero para eso tenemos al Espíritu Santo. La palabra de Dios promete que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero esa confesión se hace única y exclusivamente a través de la oración. Y si tú en tu desobediencia y tu huida de la voluntad de Dios dejaste la oración, no tienes mucho ya que hacer. Porque la oración es lo que te mantiene a ti anclado al Espíritu Santo, aunque tú sientas que desfalleces. Esa oración, esa vida de oración es lo que te permite a ti estar nutrido aún cuando hay sequía. Esa vida de oración es lo que te permite a ti sentir que tú tienes un Padre aún cuando todos se fueron y dejaron el blanco. Si nosotros no oramos, nuestro arrepentimiento, y aquí quiero ponerme muy seria, es bulto, es temporal, es mucha espuma y poco chocolate. Porque si usted no ora, ¿con qué fortaleza usted va a mantener un arrepentimiento? Usted va a volver a lo mismo. Por eso usted ve gente que el domingo viene y confiesa a Dios y el martes ya está en el colmado otra vez bebiendo. Francesca siempre ha hecho la historia de cómo ella salía de aquí y Ángel la reprendía. Mami, pero tú eres cristiana, mami. ¿Cómo tú estás haciendo eso? No me deja mentir, ¿sí o no? Ángel, su hijo, ¿qué edad tenía Ángel en ese momento? 6 años. 6 años. Y Francesca salía de aquí a beber hasta la inconsciencia. Porque había algo que ella necesitaba cambiar. Ella necesitaba que Dios transformara en su vida. Y no había ocurrido todavía. Y Ángel le decía, mami, pero tú no puedes seguir haciendo eso. Mami, tú eres cristiana. Y ahí comienza la transformación. Cuando tú aceptas que realmente debe haber un arrepentimiento genuino. Y tú decides escuchar hasta la burra de Balaán que te manden para reprenderte. Que te manden a las piedras a hablarte porque tú no escuchas a tus autoridades. Dios siempre va a usar a alguien para hablarte. Si tú no oras, tu arrepentimiento es temporal, es emocional, mucho show. Y te va a seguir faltando compromiso, por lo tanto no vas a poder mantenerlo. Sí, yo voy, anóteme pastora, yo voy, póngame a mí en la lista que yo lo hago. Y desde que se nubla, desde que pasa cualquier cosita, desde que se te dice una cosita, ya tú estás con una ñoñería y sales corriendo. No es verdadero. No es verdadero, no lo puedes sostener. Si tú oras sin arrepentimiento, Señor, eso es hipocresía. Eso es religiosidad. Es lo mismo que hacían los fariseos. Bla, 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 bla. Palabra, 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 palabra. Palabra, estamos arrepentidos y no sabemos la Biblia y pero cuando comienzan a ver sus acciones tan lejos de lo que Dios está hablando, es ser un hipócrita.
Tú vienes aquí, la abrazadera y todo muy chévere, pero te vas para tu casa y en tu casa tú estás haciendo y deshaciendo. Tú lo que eres un hipócrita. No hay un arrepentimiento auténtico. No hay. Y siempre lo digo, Señor, gracias que tú no fulminas gente ya. Porque tuviera la gente cayendo en la calle. ¡Bum! ¿Y qué fue? ¡Bum! ¿Y qué fue? Eso es feo. Usted tiene que ser íntegro. Su palabra debe ser íntegra delante de Dios. Deje de ser religioso. Y hablamos de arrepentimiento y volver a Dios en oración. Retomar tu tiempo de oración personal. No es venir aquí a hacer el bulto, es tu tiempo de oración. Porque es a ti que Dios tiene que hablarte primero para trabajar ese arrepentimiento, ese compromiso que tú tienes que tener. Humillar tu corazón delante de Dios y decirle, Padre, mira, yo te he fallado. Padre, mira, este es el 7º huevo esta semana, pero yo te prometo, Padre, ayúdame. Ayúdame porque la voy a matar. ¿Sí o no? Estamos hablando que tenemos que dejar de ser hipócritas. Y cuando yo dejo de ser hipócrita y entiendo que tengo un Padre en los cielos, yo le hablo como yo soy. Yo no vengo con como es. Padre, o tú lo vienes a buscar o yo te lo mando. Sí, porque es lo que tenemos muchos de nosotros en nuestros corazones. Pero en la oración queremos venir de que, el Señor, bendícelo, Señor, cúbrelo con tu sangre. Tú lo que quieres es que lo ahogue en la sangre. Bórralo. ¿Entiendes? Entonces, dejemos de ser hipócritas para que el arrepentimiento tenga efecto en nuestra vida. Eso es lo primero. Humilla tu corazón delante de Dios. Reconoce al Señor que estás haciendo mal. Reconoce que tu carácter está aplastando gente. Reconoce que tu mal formar, tu mal proceder está haciendo daño y está dañando el testimonio de tu congregación, el testimonio de tu familia, el testimonio tuyo en tu empleo, porque siempre llega tarde, porque siempre entrega todo tarde, porque no cumple con lo que tiene que cumplir. Todo eso tiene que ver con la integridad de un creyente. Porque recuerda que allá afuera entienden que el cristiano es perfecto. Que usted se arrepintió y que todo es perfecto. Usted no tiene derecho a fallar. Ve delante del Señor. Humilla tu corazón. Exponle al Señor tus cargas. Exponle al Señor tus frustraciones. Exponle al Señor todas las cosas con las que tú estás teniendo dificultad, con las que tú estás teniendo batalla. ¿Quién dijo que para tú ser cristiano tú tienes que dejar de estar haciendo todo lo que tú estás haciendo? Eso es un proceso. Y mientras más lento es ese proceso, más fácil de sostener es. Porque cuando tú quieres hacerlo de la noche a la mañana es irreal. Es irreal. Ok, mira, esta semana yo voy a dejar de enseñar las 2 tapitas que tengo. Esta semana yo me voy a poner un polochecito un chin más serio. La semana que viene le bajo 1 pulgada a la faldita o al pantaloncito. No es que te va a poner una hasta el tobillo. La otra semana, mira, yo esta semana voy a orar y le voy a decir al Señor que me ayude a no echar San Antonio. Un cambio a la vez. Una cosa a la vez. No quiera venir ahora a ser María Magdalena de la noche a la mañana. Es un cambio, es una transformación sostenida. Ven, tráele al Señor tus pecados. Eso que tú sabes que nadie está viendo. Eso que tú haces cuando nadie te ve. Cuando tú te metes en el baño, cuando estás en el carro, cuando estás fuera de la visión de otras personas. Entrégale honestamente lo que te duele, lo que no te permite ni siquiera orar. Ven donde el Señor y decirle, mira, Señor, yo estoy de baratá. Esto que me está pasando me tiene que no puedo ni siquiera concentrarme en la iglesia. Porque al final de cuentas Él todo lo sabe y Él todo lo ve, pero quiere que tú vengas donde Él y se lo digas. Él quiere que tú tengas la confianza y venga donde Él y se lo digas, porque ¿sabes qué? Mientras tú no haces eso, tu llamado se queda inoperante, se queda inefectivo. No puedes hacer nada para el Señor.
Y la única manera de tu ser sanada, de tu ser restaurada, de tu ser conmovida y levantada nuevamente en comunión delante del Señor es siendo honesto. Es siendo honesto. Si tú no vienes con un corazón contrito y humillado delante del Señor, no vas a poder levantarte de donde caíste. No vas a poder venir como Él te llama a aquellos que están cansados y trabajados para que Él te dé el descanso que tú necesitas. Que deje de estar cogiendo malucha que un forro de catre, cristiana. El segundo paso y último que voy a hablar en el día de hoy es retomar tu altar delante de Dios. Porque cuando tú pecas, lo primero que tú abandones eso porque tú tienes vergüenza de ir donde el Señor. Tú tienes vergüenza de decirle, papá, aquí estoy. Es más, ya tú eres ni siquiera tu papá. Tú dejas de orar, tú dejas de adorar, tú dejas la suelta la comunión, tú cortas todos los canales con Dios porque ya tú sientes que tú hiciste, bueno, en cadena perpetua. No, mi amor. Él es un padre bondadoso, Él es un padre amoroso. Él está esperando que tú vengas y le dices, Padre, caí de nuevo. Eso es lo que hacía David. Eso es lo que hacía David. Tus cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad. Eso es muela. Eso era cotorra de David. Ya él comenzó a tirar poesía y a tirar frases bonitas porque ya él no sabía cómo venir delante del Señor. Porque fallaba todo el tiempo. Pero esa era la diferencia entre el corazón de él y el tuyo. Que tú cometes el error, tú metes la pata, tú cometes la falta, tú entras en la desobediencia, tú caes en pecado. Y lo que hace es que te aleje en vez de ir donde él a que te perdone. Esa es la diferencia. Y tu corazón se va secando, tu corazón se va endureciendo y cada vez te vas alejando más. Lo primero que tú abandonas es el altar y la oración. Y Abraham inteligentemente lo primero que hizo fue volver al lugar de su morada donde Dios le había ordenado que que él construyera ese altar y le invocara su nombre. Si Abraham no hubiera restaurado su altar de oración, nada de lo que seguía después de ahí iba a tener sentido. Si tú no oras, si tú no tienes una vida de oración, tú puedes tener grandes sueños. Dios puede tener grandes sueños contigo. Pero nada va a tener sentido hasta que tú no dobles tus rodillas y te pongas delante de Él para admitir que sin Él tú no vas a hacer nada. Para pedirle que tus pasos, como dice la palabra, tus pasos torcidos sean enderezados porque Él es el único que lo puede hacer. El Salmo 143 dice, 43:10, enséñame a hacer tu voluntad. Ese David, el mismo del que te estoy hablando, ya él ha rogado tanta cosa que al final le dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Si ese era David, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Si ese era David, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Señores, el llamado de Dios siempre va a involucrar el desarrollo de tu carácter. Todo lo que tú estás viviendo es para que tu carácter sea transformado. Y si tú te niegas a que ese cambio, esa transformación se dé, vas a seguir en el desierto en el que tú no quieres estar. El segundo error que cometía Abraham era precisamente eso, los conflictos con su carácter. ¿Aquí alguien tiene problema de carácter? ¿Puede levantar la mano, por favor? Claro. Y te quiero decir esto antes de que tú digas, la pastora predicó más bonito y yo voy a coger mi llamado a partir de hoy y todo va a estar bien. Es bueno que sepa que yo no estoy diciendo eso. Porque el llamado de Dios no está libre de conflictos. Repito. El llamado de Dios no está libre de conflictos. Donde haya intereses y fallas de carácter,
Siempre va a haber conflictos. Siempre. Si nos vamos a Génesis otra vez 13, versículos 5 al 9, dice: también Lot, que andaba con Abraham, seguimos hablando de Abraham antes de que le cambiaran el nombre, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Primer huevo dentro de un huevo. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda y yo a la derecha, y tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Por causa de Abraham, Lot era su sobrino. ¿Y por qué digo que yo te voy a explicar ahora por qué? Muchas veces tú, la amiguita que tienes, ay, manita, yo te estoy llamando porque mira, tengo un problema, yo quiero que tú me ayudes, manita. ¿Tú crees que tú puedes ayudarme? Claro que sí. Manita. Manita, claro. Manita. Nosotras no somos de confianza. Nosotras no estamos llamadas a compinche. Pero ella es mi manita. Lo era sobrino. Abraham era autoridad. Su sobrino Lot, a raíz de Abraham, había sido también bendecido. Y tanta era la bendición que entre ambos comenzaron a tener conflictos y no podían morar en un mismo lugar y no había tanta comida para sus ganados. Los pastores de ambos comenzaron a tener contienda y los enemigos circundaban las tierras de ellos. Comenzó a haber temor y los intereses que ellos tenían por sus tierras y los ganados hicieron que ellos tuvieran conflictos. Pero en esta ocasión ya no vemos a Abraham haciendo lo que hizo al principio, huyendo por temor. Cuando usted aprende las lecciones de sus desiertos, de sus pruebas, se supone que en la siguiente temporada usted no puede hacer lo mismo que usted hacía en la anterior. Porque su carácter fue trabajado. Ya usted no puede tener el mismo lenguaje. Ya usted no puede orar de la misma manera. Ya usted no puede recurrir a las mismas estrategias. Ahora vemos a un hombre que ha crecido un poco más y la evidencia de su crecimiento espiritual a través de sus decisiones es clara. Ya él no huyó, sino que permaneció e hizo lo que normalmente una persona no haría. ¿Escuchó? Lo que una persona no haría. Él le dio a Lot la oportunidad de tomar prioridad. Ya él era rico tutumpote. Hijo, escoge tú. Hermano, escoge tú. Derecha y tú coges derecha, yo me voy por la izquierda, o tú coges izquierda y yo me voy por derecha. Lo que tú hagas está bien. Según en la cultura de esa época, Lot podría haber sido el heredero de Abraham si Abraham lo decidía, porque recuerden que Abraham y Sara todavía no tenían hijos. Lot era el sobrino y podía perfectamente haber sido el heredero en vida de ellos. Por último, Abraham era mayor en edad, era su tío y era quien había recibido las promesas de Dios, no Lot. Sin embargo, al ver a Abraham diciéndole hermano, le da una honra considerándolo un igual. Y hay muchas cosas que se te dieron a ti, pero no son para todo el mundo. Hay muchas cosas que Dios te le entrega a ti, pero no para que tú se las dé a otro. Hay lugares, hay puertas que Dios te abrió que no son para otros, son para ti. Y tú insistes en meter a otro que no va ahí. Y claro está, por honra, y tú porque eres buena gente, quieres ceder y quieres hacer. Pero por Dios no te toca.
Él tuvo consideración, claro está, lo vamos a aplaudir porque en la versión anterior de Abraham no había nada de eso. Lo que había era un Abraham medio gallina que salía corriendo y ay, se armó el asunto, tenemos una sequía. Ahora vemos un Abraham más pausado, más maduro, que considera otras cosas, hay un respeto, ya tiene un criterio al hablar, hay un poco más de confianza, un poco más de seguridad. Y fíjense que Abraham en esta ocasión es el que pone la conversación de parar el conflicto, que no era la conducta que él tenía anteriormente. Y aquí damos por demostrado que lo que tú eres que lo que tú fuiste en tu anterior temporada no es lo que debe haber en tu temporada actual. Tú debes demostrar los frutos de la temporada actual. Si antes te conocían como la chismosa, como el chismoso, el criticón, eso ya no debe estar ahora. Si antes a ti te conocían como la persona que provocaba los conflictos, ahora te tienen que conocer como el conciliador. Si antes tú eras que estaba conocido como la persona que salía corriendo y que hacía siempre el show y el teatro, ahora tienen que conocerte como la persona que tiene el dominio propio y que se sabe manejar. Entonces, por favor, evalúa cómo tú te estás conduciendo en esta temporada. Porque esas son marcas de un carácter que está siendo formado y tratado por Dios. Y hay personas que piensan que porque son más maduros deben de ser déspotas, deben ser autoritarios, deben de poner más reglas, deben de hablar más duro, deben de hablar más trallado. Y que según su amplia experiencia y sus dotes de estudios y toda su reverencia y sabiduría, eso les da derecho a maltratar y a tratar a los otros con un desdén. Y eso no es así. Ese es el mayor rasgo de inmadurez en una persona. Un carácter que está siendo formado bajo la semejanza del Hijo de Dios es un carácter lleno del fruto del Espíritu. Lleno del fruto del Espíritu. Y eso no significa que yo voy a demostrar supuestamente dominio propio en el trabajo, pero en mi casa yo ando volando cabeza. Hay un fallo. Que yo en mis estudios, yo respeto mucho a mis maestros, yo le entrego a tiempo a mis maestros, pero en mi casa me mandan a fregar y yo hago una pataleta. Eso no es integridad. De que soy muy diligente para las cosas de la iglesia, pero en mi casa soy un irresponsable. Eso es falta de integridad. Porque aquí te podemos aplaudir un momento, pero allá afuera Dios te está mirando. Tus fallas de carácter, tu temor, tus malos hábitos, tus pecados ocultos, tus debilidades, tu falta de criterio, la envidia que no se te quita, la impulsividad que no se te quita, la impetuosidad o lo al revés, que es la pasividad extrema, el orgullo, son tus peores enemigos. Son tus peores enemigos. Y hablan de que Dios no ha hecho ninguna obra en ti. Y esas mismas son las cosas que hacen que te vivas alejando de Dios. Justo eso que no ha muerto es lo que hace que tú te mantengas lejos de Dios. Gracias a Dios que Abraham había crecido y había tomado decisiones sabias hasta ese momento. Porque ¿qué hubiese pasado si Abraham no aprende la lección que Dios le estaba permitiendo? Él hubiera vuelto a escapar de sus enemigos que estaban alrededor y se hubiera puesto a pelear y a discutir con Lot por las tierras. Se hubiera vuelto a mover por las circunstancias y hubiera elegido quizás la tierra que a él le hubiera dado su voluntad y entra en un conflicto ahora también con Lot. Señores, la obediencia produce crecimiento y el crecimiento se muestra por las decisiones. Crecer y madurar se demuestra a través de tus decisiones, sabiendo que todo lo que tú decides
y dejas de decidir, afecta todo tu entorno. Decisiones construyen tu vida o la destruyen. Y lo que hizo Abraham en este caso fue avanzar un paso más en pos de su llamado. En esta segunda temporada de Abraham, él evitó el conflicto, él evitó la distracción y él tomó el camino de la humildad. Tomó el camino de la sabiduría a lo que él había sido llamado. No se paralizó en esta ocasión por el temor, ni dudó, ni tuvo desconfianza. Y al dejar esa elección en manos de Lot en esta ocasión, Abraham se puso en las manos más seguras y poderosas que hay, las manos de Dios. Lot, eliges tú, lo que quede lo cojo yo. Lo mío en Dios está seguro. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de hacer eso hoy? Dale para allá. Que aunque yo me quede con una mano delante y otra atrás, Jehová es mi proveedor. Esta vez Abraham eligió bien. Y él hizo el intercambio correcto, dejando de tener el control él y abandonándose en Dios. Salmos 61, 2 al 4 dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Bajo qué principios tú estás fundamentando tu llamado? ¿Bajo qué versiones de ti estás fundamentando tu llamado? ¿Hacia qué temporada te tienes tú que mover en este momento para poder abrazar lo que Dios tiene de ti? No, lo que pasa es que servirle a Dios es muy difícil. Dios tiene los juegos pesados. ¿Sabías tú que fuera de Dios no hay nada? Que a partir de ahora las cosas allá afuera se van a poner cada vez más complicadas. Y si nosotros no buscamos el amparo del Altísimo, nosotros no vamos a sobrevivir. Vamos a empezar a ver cosas, vamos a empezar a ver muertes, vamos a empezar a ver situaciones y conflictos que son tan ridículos, pero van a desestabilizar nuestra fe si nosotros no estamos fundamentados de la manera correcta. ¿En qué fundamento tú estás formando tu llamado? ¿En la queja como Jeremías? ¿En la desobediencia como hizo Abraham? ¿Estás dispuesto a tener un arrepentimiento genuino en este día a partir de hoy? Y decirle: Padre, mire, yo me había apartado, pero yo he entendido que lejos de ti no hay nada. Yo he entendido que lejos de ti todo se hace más difícil. Y vuelvo y repito, yo no te estoy llamando a ti a una religión. Yo no te estoy llamando a ti para que sigas viviendo en hipocresía. Yo te estoy hoy llamando, abriéndote los ojos para que entiendas que dentro del llamado de Dios, la provisión de todo lo que tú necesitas ya está incluida. Y no estoy hablando de dinero nada más. Porque Él promete ser tu proveedor. Él promete ser tu sustentador. Él promete ser tu sanador. ¿Qué estás buscando allá afuera? Allá afuera no hay nada. No te estoy llamando a religión, no te estoy llamando a rezar rosario y a pasar bolita. Te estoy llamando a conocer un Dios vivo que nos ha transformado. Te estoy llamando a que tú abraces hoy el llamado de aquel que te está dando los sueños y las visiones que tienes y no las entiendes. Te estoy llamando
a que des una vuelta de 180 grados y le digas: Padre, hasta aquí me trajo mi decisión. Ahora quiero vivir bajo tu voluntad. Si se trata de ti, quiero pedirte por favor que te pongas de pie y vengas aquí delante si esto ha hablado a tu vida en el día de hoy. Si tú has entendido que tus pasos se han alejado de lo que Dios habla de ti. Pero yo no quiero que tú vengas por emoción. Yo no quiero que tú vengas para que yo te vea y para que otro te vea. Yo quiero que tú vengas si tú tomas la decisión de que tu vida hoy se comience a comportar de manera distinta. De que tú comienzas a vivir una vida que otros pueden decir: la verdad es que esa persona, Dios la tocó. Yo no te estoy llamando a religión. Yo te estoy llamando a vivir bajo la certeza de que Dios no miente, de que Dios no tiene sombra de variación, de que el Dios que nosotros conocemos, cuando viene la pérdida, cuando viene la muerte, te sostiene. Cuando viene la enfermedad, te sostiene y te sana si es su voluntad. Cuando viene el problema en tu familia, Él te sostiene también. Pero tú no puedes esperar venir cuando llegue la situación. Abrázalo hoy. Abrázalo hoy como no lo has hecho antes. Deja de negar lo que Él quiere hacer en tu vida, lo que quiere hacer contigo, con tu familia, con los que están alrededor de ti. Deja de resistir lo que Dios quiere hacer contigo. Tú no lo entiendes quizás en el día de hoy. Quizás para ti hay un ruido muy grande entre lo que Dios está diciendo y lo que tú estás viviendo. Pero yo te puedo garantizar que la sabiduría de Dios se va a implantar en tu mente y te va a ayudar a comprender. Pero tienes que dar un paso de fe.